Hola, en este video vamos a hablar de triggers o disparadores en SQL. Para esto vamos a utilizar PHP eso quiere decir que vamos a trabajar con MySQL. Un trigger es una porción de código que yo puedo poner a que se ejecute cuando pase un evento. Entonces, por ejemplo, cuando borran información, cuando la actualicen, cuando inserten nueva información, yo puedo responder a eso con un evento. Le puedo decir que pase algo. Vamos a hacer un ejemplo para comprenderlo mejor. Aquí tenemos la base de datos librería, la que hemos estado trabajando en todos los ejemplos. Y vamos a hacer algo. Digamos que cuando nos borren un vendedor, en la tabla de vendedores, cuando nos borren un vendedor, que se guarde esta cédula de vendedor y nombre de vendedor, se guarde en una copia de seguridad, en una tabla que yo quiera guardar una copia de seguridad para hacer el ejercicio. Entonces yo digo, cuando me borren un vendedor, yo quiero que me guarden estos dos datos, cédula y nombre, ¿cierto? Entonces vamos a crear una tabla para guardar esa información. Por ejemplo, vamos a poner datos. Y ponemos que tiene tres campos, porque va a tener el ID, que es una clave primaria. Aquí le decimos que es una clave primaria, que es otro incrementable. Listo. Y le vamos a decir que hay una cédula que va a ser un entero. Lo estamos trabajando entero. Esto normalmente es de tipo varchar porque recibe números muy grandes, pero para el ejercicio lo vamos a trabajar como entero. Y tenemos el nombre. El nombre lo vamos a guardar como un varchar. Pongámosle esto 40. Esto no es importante ahora. Y guardemos. Ya tenemos la tabla. Entonces nos venimos para acá. Ya tenemos la tabla de datos. Entonces, voy a programar el disparador. Que cuando me borren un vendedor, esos datos se me guarden en la tabla datos. Listo, entonces nos paramos en la base de datos. Después vamos a decirle aquí donde dice más y le vamos a dar en disparadores. Hacemos clic en disparadores. Acá nos van a aparecer todos los disparadores que tenemos programados. En este caso no tenemos ninguno. Vamos a decirle crear nuevo disparador. Y listo, nos abre esta ventana. En esta ventana vamos a poner el nombre del disparador. Normalmente por estándar en industria se usa que los disparadores empiecen por la palabra TG y siga el nombre que yo le quiera poner. Yo le voy a poner datos en este momento. En donde dice tabla, mire que aparecen todas las tablas de la base de datos. Están todas. Entonces yo elijo la tabla en la cual quiero poner el disparador. En este caso dijimos que cuando nos borraron un vendedor, que guardar los datos en otra tabla. Entonces vamos a poner el disparador en vendedores. Acá donde dice tiempo, puede ser antes o después. O sea, antes de que borren o después de que borren. Entonces me mandan el evento, ¿sí o no? Entonces yo digo, dispárese antes de que pase ese evento o después de que pase ese evento. Yo en este caso necesito que antes de que pase el evento me guarde. Y aquí dice evento. ¿Cuál va a ser? Cuando inserten, cuando actualicen, cuando borren. Entonces yo estoy diciendo que cuando lo borren, me guarden otra tabla. Entonces yo digo que el evento va a pasar cuando borren. Listo. Aquí donde dice definidor, yo voy a escoger el usuario que va a prestar los permisos para poder lanzar ese disparador. Es decir, un usuario que tenga permisos sobre las bases de datos. Yo no puedo poner acá un usuario limitado, tengo que poner un usuario que tenga permisos para hacer eso. Y aquí donde dice definición, acá yo voy a programar el trigger. Siempre empiezo con begin y termino con end. Listo. Aquí dentro de estos dos yo voy a programar el trigger. Entonces, estoy diciendo que antes de que borren de la tabla de vendedores va a hacer esto, lo que está en la definición. ¿Y qué va a hacer? Va a guardar en la tabla datos. ¿Sí o no? Y la tabla de datos tiene ID, tiene nombre y tiene, no, perdón, ID, cédula y tiene también un nombre. Nombre. Listo. Y nos venimos con el value. Entonces le mandamos un ID porque eso es autoincrementable. ¿Qué le voy a mandar? Le voy a mandar los datos de la tabla de vendedores. Y acá hay un dato importante. Ojo con esto. El dato puede ser el nuevo o el viejo. Es decir, cuando yo voy a actualizar información, me mandan un dato nuevo para que yo lo reemplace por el viejo, ¿cierto? Entonces yo puedo
usar el dato nuevo que me está llegando o el dato viejo que es el que tiene la base de datos guardada. En este caso vamos a utilizar el dato viejo que es el que tiene la base de datos guardada porque no me está mandando ningún dato nuevo. Entonces utilizo old. Que fuera el dato nuevo que me está llegando, por ejemplo, para actualizar, entonces utilizo new en lugar de eso. Y aquí voy a guardar nombre, cédula vendedor, cédula vendedor, vendedor, ¿sí o no? Y luego guardo el nombre, entonces lo mismo, old, porque voy a usar el que está en la base de datos, punto, nombre, vendedor, listo, y punto y coma. Entonces mire lo que va a pasar, cuando me vayan a borrar de esta tabla de vendedores, antes de que me borren, yo voy a lanzar este trigger. ¿Qué va a hacer? Un insert en la tabla datos y estoy mandando los datos que tiene la base, la tabla de vendedores, los estoy mandando como datos de entrada de esa tabla datos. Le damos a continuar y aquí vamos a ver qué pasó. Acá si leemos el error, nos está diciendo que nombre vendedor, aquí nos falta escribir bien la columna, entonces nombre, cédula vendedor, nombre vendedor, se nos fue una R, listo, guardemos a ver qué pasa, listo, ahí está, nos guardó el disparador, ¿sí o no? Entonces recuerden, cuando me eliminen un dato de la tabla de vendedores, se me va a guardar el nombre y la cédula en la tabla datos. Miremos a ver si eso es verdad. Entonces vámonos para acá, decimos que ok, vamos para vendedores y eliminemos por ejemplo este, Andrés López, eliminemos este vendedor, ok, listo, se eliminó Andrés López, ahora vámonos para tabla datos a ver qué tenemos. Y listo, mira aquí tenemos a Andrés López y la cédula. Entonces ahí lo que hicimos fue lanzar el disparador para que se guardara en la tabla de datos el nombre y la cédula del vendedor que yo fuera a borrar. Que yo estoy borrando, perdón. Bien, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Resulta que por políticas de la empresa, de esta librería, los autores no pueden ser vendedores. Listo, un autor no puede registrarse como vendedor. Entonces vamos a mirar. Venimos acá, digamos este 1009 es un autor, vamos para vendedores, vamos a insertar, le decimos que entonces el 1009 que tiene cualquier nombre, tiene cualquier fecha de nacimiento, eso no nos importa ahora, cualquier ciudad. Si damos continuar, miremos que fue insertado correctamente y es un autor, es la cédula de un autor. Entonces, vamos a programar un disparador para que antes de ingresar un nuevo vendedor me verifique si esta cédula no es de ningún autor. Si no es de ningún autor, entonces lo pueda insertar como vendedor y si es de un autor, que me saque un mensaje diciendo que no se puede. Entonces ese es el ejercicio. Entonces venimos, vamos para disparadores, ya sabemos que entonces le damos acá a crear un disparador, le ponemos cualquier nombre, verifica, este no sirve. ¿Y en dónde lo vamos a poner? En vendedores. Entonces queremos que cuando vayan a insertar un vendedor, antes de insertarlo, me verifique si esa cédula la tiene algún autor. Entonces lo vamos a poner, el disparador va a estar en la tabla de vendedores y va a ser antes de que inserten un dato. Entonces venimos, programamos el begin y aquí ponemos el end y luego vamos a poner un if. Aquí vamos a programar un if. ¿Qué vamos a hacer? Si existe la cédula, si busque la cédula, si existe, entonces no deje hacer el insert, ¿sí o no? Si no existe, fresco, el disparador no hace nada y el insert se hace común y corriente. Entonces le vamos a decir sí. Vamos a utilizar esta función de SQL. Entonces si existe, ¿en dónde? En esta sentencia. Voy a recuperar las cédulas que sean iguales a la que me están entrando, que la cédula que me está entrando en el insert me la verifique con la cédula del autor. Listo, entonces select, pongámosle que devuelva 1. Entonces por cada vez que encuentre esa cédula me va a devolver un 1. Lo más probable es que me devuelva un solo 1 porque esa cédula es la clave primaria de la tabla autores. ¿De dónde? ¿De dónde va a salir la información? De autores. ¿Sí o no? De autores.
Y esto le vamos a poner un where, un filtro de datos, where. Y vamos a decir que mientras que la cédula se llama cédula autor sea igual a qué, a lo que me está llegando. Y lo que me está llegando es un dato nuevo. Y le voy a poner cédula vendedor. Vendedor. Entonces mire, aquí le tengo que poner el new, porque si no le dejo el new ahí, me va a verificar la cédula que está guardada en la base de datos. En realidad yo la tengo que comparar con la que me está llegando, o sea, con la nueva, con el new. Y a esto lo voy a poner, cierro la condición, entonces mire, cada vez que esto me lo encuentre, quiere decir que aquí me va a devolver un 1. Y aquí estoy diciendo si existe, es decir, si me devolvió ese 1, si existe algo, entonces ¿qué va a hacer? Se lo voy a decir, den. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y aquí hay algo importante. Pilas pues, voy a mandarle un error a MySQL para que no me inserte, para que no me ejecute la sentencia. Entonces yo le mando un error que normalmente es el 45.000. Este error es usado, es pues para los usuarios, los utilizamos los usuarios para indicarle que a SQL que saque el error y no deja hacer nada. Listo. Entonces, si esta condición se cumple, me va a sacar este error, no va a dejar hacer nada. Y le puedo decir que me muestre un mensaje y que me diga que hubo un error. Con esta función yo saco el mensaje diciendo que hubo un error. Por ejemplo, la cédula pertenece a un autor, Listo. Con ese mensajito, entonces, si la cédula existe, si esto aquí es verdadero, entonces voy a forzar un error y voy a mostrar un mensaje. Aquí ya puedo cerrar el if. Cerrar el if, punto y coma. Y a ver, revisemos, listo. Vamos a guardar el disparador. Aquí nos guarda sin ningún problema. Y vamos a volver a hacer el ejercicio. Vamos a intentar guardar un autor como un vendedor. Miremos en autores y guardemos el 019. La cédula 019 de ese autor. 019. Listo. En vendedores. Vendedores. Vengo para acá a insertar. Vamos con la 019. Ponemos cualquier nombre. Ponemos cualquier fecha de nacimiento, es irrelevante en este momento, y le damos continuar. Aquí se debe disparar y me dice que me saca el error. Mire, me saca el error que yo le mandé a MySQL y mira acá abajo me dice la cédula pertenece a otro autor. Si estoy haciendo esto con un lenguaje de programación, la consulta lo que me va a devolver es este mensaje, la cédula pertenece a otro autor. Entonces mire que yo puedo hacer un disparador también para que no me deje ingresar información. Le puedo poner un if que frene, cuando yo necesito que frene la consulta, que no la deje hacer, utilizo el signal y le mando un 45.000, que es un error típico pues que usan los programadores para evitar que la consulta se ejecute.